Bienvenidos y bienvenidas sean a su programa Palabras en Contexto, reflexión de temas contemporáneos. Mi nombre es Abraham y me complace ser el conductor de la actividad del día de hoy. Agradezco la presencia del público presente y el auditorio que nos ve a la distancia a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias. Hoy nos acompaña la maestra Elda Moreno Acevedo, destacada académica de esta universidad, que nos compartirá su conocimiento acerca del tema que compete a la mesa el día de hoy. Gracias por acompañarnos, maestra, muy amable. El tema de hoy, Muchas sin gracias. duda alguna, va a ser de interés de más de uno, pues vamos a tocar el tema de Felipe Carrillo Puerto, un prócer destacado del Estado, en el cual vamos a reflexionar en su figura y trayectoria. La mesa lleva por título Felipe Carrillo Puerto en la memoria histórica, 151 aniversario de su natalicio. Y para adentrarnos al tema, no podemos hablar de Felipe Carrillo Puerto sin antes hacernos una pregunta clave. ¿Quién fue Felipe Carrillo Puerto? Y con este interrogante damos inicio a esta mesa. Adelante, maestro. Muchas gracias, Abraham, por la invitación y poder charlar este día tan importante que vamos a recordar a Felipe Carrillo. Pues para esta pregunta es amplia porque Felipe Carrillo fue yucateco, motuleño, actor social, muy relevante, actor político e ideólogo. Es un hombre que trascendió fronteras de lo que uno esperaría para sus tiempos y que ha tenido actos muy relevantes en su tanto hacer cotidiano como en toda su trayectoria. Principalmente tenemos que recordarlo como un actor social y un político, que fue gobernador y que en su acción de gobernador, que una acción muy breve, fueron 20 meses, dejó hechos perdurables y cambió muchas circunstancias en el Yucatán de esos años que son cuestiones que perduran hasta el día de hoy y que por eso él es recordado. Perfecto. De hecho, sin duda alguna, esta, como bien menciona maestra, la figura de Felipe Carrillo Puerto trascende tanto, sale del mismo estado, no se queda de la identidad con otras figuras que lo antecedieron, por ejemplo, y pues suena hasta en el momento de, hablamos de un México ya casi posrevolucionario, y sin alguna duda, a pesar del movimiento de cambio social que vivía el país, su nombre sonaba en todas estas partes. Y sin duda alguna, una de las partes que sabemos de este gobierno que destaca de Felipe Carrillo Puerto, promovió mucho la educación. Y en ese ámbito me gustaría preguntarle, maestra, ¿cuál se podría considerar su obra más magna, más grande que ha hecho en este ámbito educativo? Pues sin duda, eh, la fundación de la Universidad Nacional del Sureste en 1922. Ya existían algunas instituciones que estaban sueltas, pero él las agrupó, integró y creó la Facultad de Medicina, de Jurisprudencia, la de Ingeniería, el Instituto Literario Preparatoria, la Escuela Normal Mixta, la de Música y la de Bellas Artes. Él tuvo este proyecto donde tomó pues de ejemplos europeos la idea de universidad, universalidad y fundó la Universidad del Sureste, de la cual, por supuesto, viene la Universidad Autónoma de Yucatán de nuestros días. Perfecto. Sí, pues esta universidad que pues hoy en día yo como estudiante, usted maestra que estudió y sigue todavía investigando para la universidad, es uno de los legados más grandes que ha dado Felipe Carrillo Puerto en la identidad, aquí en la entidad igual del Estado. Igual su gobierno, además de dejar pues este legado educativo, muchos se preguntan y nos preguntamos ahora si su gobierno hubiera podido gobernar más tiempo. ¿Cree que el socialismo yucateco hubiera durado mucho tiempo más o su caída era inevitable? Ya hablamos de una estructura económica y política que se vivía en la época. Pues realmente estamos pensando, hay que entender este socialismo como un socialismo que surgía en medio de un proceso de crear incluso un proyecto nacional. No podemos olvidar que la Revolución Mexicana de 1910, toda esa serie de luchas encarnizadas en el centro del país, vinieron a cuestionar un orden ya existente y que estaba demasiado cercano. Incluso el constitucionalismo y el inicio de un gobierno aparentemente nuevo y revolucionario estaba demasiado cercano al tiempo que le tocó a Carrillo Puerto. Realmente su socialismo fue un socialismo fundacional, pero que tuvo que luchar con unas resistencias que venían de antaño, que traían pues un siglo de historia y que le dio mucho trabajo resistir. De hecho, el socialismo en el momento que
asesinan a Carrillo y viene esa etapa de ajuste, el socialismo yucateco se extingue, al menos este que él tenía. Y pues lo que queda han sido reminiscencias y luego fueron rescatándose sobre todo aspectos ideológicos, pero estaba destinado a ser como una prueba porque esa misma época era una época de mucha convulsión social. Claro, sí, como lo habíamos comentado al inicio, ese México postrevolucionario que aún no había descansado, todavía había muchos problemas, se mataban los caudillos, y esa convulsión social sin duda alguna viene acá en el estado, igual como menciona con el asesinato de Carrillo Puerto. Así abre esta cuarta pregunta que dice, si el asesinato de Carrillo Puerto pudo haber sido inevitable, ¿qué nos dice su muerte sobre estos límites en el cambio social? Esa pregunta me la hice mucho cuando estaba haciendo, tengo una investigación muy reciente sobre Carrillo, donde pues ahora hay información que está disponible sobre su asesinato que hace más años. Yo empecé a investigar a Carrillo hace más de 20 años y pues me hizo reflexionar y es un debate que también tuve con mi profesor Mantilla, Jorge Mantilla, que también dedicó su vida a estudiar a Carrillo Puerto, respecto a si era inevitable que lo asesinaran. Y hemos llegado a la conclusión de que sí, por dos razones. Porque él nunca quiso hacer una lucha armada Okay. y porque sabía muy bien que la lucha armada significaba dos cosas. Un recurso muy grande para abastecer de armas a Yucatán y la otra era armar a los yucatecos, crear un ejército de población maya. Esas dos cosas él nunca las quiso hacer. Tuvo intentos, fue a negociar a Nueva Orleans por dinero, intentó hacer reuniones para ver si había dinero suficiente. Y yo creo que él se dio cuenta de que no iba a poder armar ni crear un ejército, eso requiere muchísimo recurso monetario. Y fue cuando él decidió que iba a ser que mejor se sacrificaba a él. Esa es mi lectura personal. Él sabía que lo iban a matar, sabía que incluso que su equipo corría riesgo desde tiempo atrás y continuó hasta que ya no pudo más y lo mataron. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a pagar el otro precio, armar un ejército de población indígena y confrontarla. Y la otra era que él, yo creo que también había sopesado muy bien, porque era un hombre muy inteligente y también estuvo rodeado de mucha gente que tenía experiencia. Él ya había vivido la revolución, ya había peleado en la revolución y él midió muy bien fuerzas para saber que si armaba a esos ejércitos de población indígena y los confrontaba contra el ejército nacional, sí podíamos ganar. Y sabía que no íbamos a ganar. Entonces no valió la pena, prefirió morir él. Y eso a mis ojos lo hace todavía más valioso y lo vuelve un verdadero prócer. Claro. Sí, o sea, como que podrían decir, sopesó el costo que podría ser más de cientos o miles de vidas. Hubiera pensado que hubiese un derramamiento de sangre injustificado o que no hubiera tenido sentido. Lo que ahí va su reflexión Por nomás. supuesto, y además él era profundamente pacifista. Eso también juega muy importante para su visión. Maestra, y para ir finalizando esta última pregunta, hacia manera de un diálogo, reflexión, ¿qué buscamos hoy en día con traer a memoria a la figura de Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué reflexión nos deja este prócer? Yo creo que en este momento lo más importante, porque pues ya ha sido recordado adecuadamente, creo que está como héroe, como yucateco notable, está muy en nuestra mente, pero creo que lo más importante y valioso para las nuevas generaciones debe ser, sobre todo para los que somos yucatecos, pensar que él le dio su lugar adecuado a la cultura maya. Veníamos de una época en que la construcción del nacionalismo Claro, significó una educación donde la lengua era el español, donde las costumbres eran las costumbres occidentales, incluso existió una ley que se llamó la ley de pantalonización, donde se le tenía que poner a los niños que iban a la escuela su pantalón y a las niñas su falda y su blusa para quitarle sus vestimentas típico. típicas. Y Carrillo Puerto, a mí me parece que algo súper valioso que hizo es que rescatar todo este significado de la cultura maya y volverlo valioso a los ojos de los propios yucatecos que no lo veían como valioso porque estaban luchando porque su identidad se diluyera en pos de la creación de una identidad nacional, de un proyecto nacional. Entonces, Carrillo Puerto rescató
a toda la parte, por ejemplo, simbólica, obligó a los ayuntamientos a que tuvieran sus glifos mayas en su papelería. Detalles que ahorita nos parecen poco importantes, pero no hay que perder de vista que en esos momentos la cultura maya la estaban enterrando. Claro. Y él la rescata, la recupera, le da valor y les enseña a todos, oigan, nuestra cultura es valiosa, hay que cuidarla. Sí, sin duda uno de los principales impulsores de la cultura maya. Me acuerdo de una ponencia, me he escuchado, de que él igual se interesó mucho en formar el camino que adentra a Chichén Itzá, que si estoy mal, corríjame maestra, pero sí, porque quería darle ese significado de que todavía esas ruinas, como lo dices, no son ruinas, pero aún así traen un mensaje muy importante que es el de la cultura maya, que pues aunque sea breve su gobierno, sin duda alguna lo impulsó mucho. Yo creo que vivimos todavía este legado de este impulso de la cultura maya y pues en gran parte se debemos mucho a Felipe Carrillo Puerto. Sin duda alguna. Y pues maestra, pues estas preguntas a manera pues fueron pues creo yo breves pero muy concisas, en el cual usted nos comparte su conocimiento, que igual nos basamos mucho en un artículo que sigue investigando, ¿no, maestra? Usted sigue investigando sobre Felipe Carrillo Sí, Puerto. tengo dos publicaciones, una que es del 2005, está en la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán, y recientemente con la UNAM estuve investigando sobre todo el desarrollo turístico, todo este inicio del turismo que precisamente es de Carrillo Puerto. Él, como bien mencionaste, él construyó las carreteras para Chichén Itzá y para Uxmal y reglamentó, creó los primeros reglamentos para la visita a lo que en ese momento se le denominaban las ruinas mayas, que ahora ya son nuestros sitios arqueológicos pues más importantes incluso del país. Claro que sí. Pues yo creo que el tema de Carrillo Puerto nos va a dejar mucho que hablar, todavía hay mucho que investigar, que igual dejarnos en reflexión a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más grande. Yo creo que esta figura que nos da mucha identidad de yucateco es de mucha importancia para estar recordándolo. Pues maestra, pues le agradezco mucho pues que nos comparte con nosotros el día de hoy, por las respuestas a estas preguntas que nos dio también y pues que sin duda alguna nos hace reflexionar al público aquí presente, a la distancia también que nos ve y que tienen que traer, ver la importancia de la trayectoria y la importancia igual de este prócer que pues forma parte de este gran recordatorio que tiene de los grandes personajes yucatecos. Por supuesto, la figura de Felipe Carrillo Puerto sigue aún en estudio, como aquí la maestra Elda nos sigue comentando, y ocupa un lugar muy importante en la historia de Yucatán. Pues gracias maestra, y así damos por concluido el programa el día de hoy, pero no sin antes agradecer a la dirección de la Facultad de Ciencias Antropológicas que recae en la figura de la doctora Rocío Cortés, e igual también al doctor Felipe Cobó, impulsando este programa, y también el equipo de producción que de las transmisiones en vivo, al maestro Ángel Arroyo, Javier Durán, al maestro Rodrigo Vences y al maestro Carlos Rosado. Y por supuesto, a todo nuestro público que nos ve a la distancia, que nos acompañó aquí en la transmisión. Los espero en una próxima con temas nuevos, también interesantes, y no se lo pierdan. Yo soy Abraham y nos vemos a la próxima. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Listo.